Las famosas tendidas de cama, que aunque parte del gremio futbolístico niegue que existen, es más que evidente que es una práctica recurrente en la Liga MX. De correr, que no sé qué esa tendida de camas. Pues en alguna. En el grupo te suena la salada. Pero no entendida. Hasta dónde llega el cinismo de los jugadores que cuando quieren correr a un técnico pueden cobrar su sueldo como último lugar de la tabla y al conseguir su cometido transformarse en un equipo candidato al título. Pero no olvidemos que este equipo estuvo en último lugar de la tabla. Estos mismos jugadores. Entonces esa situación de estar en el último lugar de la tabla, las críticas, la presión, ahora se empieza a revertir. Este torneo no fue la excepción a la regla y con la lluvia de cambios de entrenadores también hubo una considerable mejora en el desempeño de varios clubes. Es por eso que hoy repasaremos las tendidas de cama de este torneo. Luces, micrófonos, que comience el salseo. El Clausura 2022 ha sido una verdadera guillotina de técnicos, y dentro de los ejemplos que se vienen a continuación, pudiera haber algunos en los que efectivamente el estratega pudiera ser el del problema, pues tal vez no supieron ganarse la confianza o su capacidad de dirección no fue suficiente. Como sea, los jugadores en su mayoría los terminaron evidenciando. Que tenían que acercarlo más al jugador y él no quería, entonces esa arrogancia de repente también chocó contra el grupo y el grupo no lo aceptó y al final el grupo lo tiró. Marcelo Méndez, el charrúa, fue despedido apenas en la jornada 3 tras perder 1-0 ante Bravos. ¡Aquí viene! ¡Gol! El arranque de los potosinos había sido terrible, sumando 3 derrotas de manera consecutiva sin poder anotar un solo gol a favor. En total, Méndez dirigió 21 partidos en México, sumando 9 derrotas, 8 empates y apenas 4 victorias, lo cual dejaba en serios problemas porcentuales al equipo tunero de cara al final de la temporada. El cambio del San Luis, de la mano del estratega André Jardine, fue impresionante, pues pese a que se metió en el lugar 10 del repechaje, el equipo potosino logró vencer a Rayados para meterse a la liguilla, donde en la ronda de cuartos de final se midieron al líder Pachuca, y la verdad es que no desmerecieron en la serie a pesar de la eliminación. Abel la busca, todavía el tiro. ¡Gol! ¡San Luis vive! ¡San Luis vive! Desde la salida de Marcelo Méndez, los números del San Luis fueron 5 derrotas, 2 empates y 7 victorias, lo que le permitieron no solo librarse de la multa económica del descenso, sino que hasta meterse a la fiesta grande del fútbol mexicano, y para agregarle argumentos a la tendida de cama, al siguiente partido de que se confirmó su salida del equipo, con todo y técnico interino, le ganaron al América en su propia cancha. Va por él Salvador Reyes, viene el toque, solo el remate, gol del Atlético de San Luis. Pablo Guede. La paciencia con Pablo Guede fue aún más corta a diferencia del puesto anterior, y es que aunque el argentino le dieron las gracias hasta la jornada 4, apenas si pudo dirigir 10 encuentros al Necaxa, de los cuales 3 ganó, empató 2 y perdió 5. En un comunicado de prensa en el que agradeció la entrega a él y a todo su cuerpo técnico durante el tiempo que estuvo en el equipo. La decisión de terminar el proyecto del argentino se tomó luego de que los Rayos cayeron 3-1 ante Pachuca, que estaba jugando con 10 elementos en la antes mencionada jornada 4. Mucho por esos costales. Ahí vemos a Guede y muy cerca está Juan Carlos Zamora también con la mirada clavada, ataca Pachuca, ¡gol! El torneo de los hidrocálidos había arrancado con 3 derrotas y una victoria bajo las órdenes de Pablo. Sin embargo, con la llegada de Jaime Lozano, las cosas cambiaron radicalmente en el Necaxa, pues tan solo en el primer partido post-Guede, los Rayos vencieron a Cruz Azul en el Azteca. La pelota queda ahí, el remate, ¡gol! Ya con el estratega que consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos pasados, el Rayo sumó 6 victorias, 2 empates y 5 derrotas que le permitieron posicionarse en el lugar 9 de la tabla general y por ende jugar un repechaje muy disputado con Cruz Azul, que al final tuvo que decidirse en tanda de penales. Pese a que Necaxa no pudo trascender, la realidad es que el equipo de inmediato se adoptó al estilo de Lozano y con ello nació el famoso Lamborghini.
el Jimmy Pietra? ¿Cómo le cambió la cara a este equipo para ti? Con orden y con trabajo. Así de fácil. En el caso de Guede, la orquestada de los jugadores estaba de algún modo fundamentada, pues el estratega no era bien visto por sus malos tratos a los jugadores. Y es que no es cosa nueva, Guede se destaca por tener problemas con jugadores y crear mal ambiente. Yo siempre dije, cuando se fue Guede, siempre dije que él tenía un mal manejo de grupo. Y lo digo porque porque lo sentí así. Y lo peor aún, se le señaló de tráfico de influencias, al grado de poner a su hijo a dirigir al Necaxa Sub-20 y tener a su suegro en el plantel, situaciones que varios cuentan también había pasado en Xolos. Leo Ramos y Pedro Caixinha. Estos dos casos van de la mano, pues está un poco complicado saber si tendieron la cama o no, ya que pese a que sí hubo mejoría, ninguno de los dos equipos, Santos y Gallos, logró meterse siquiera a puestos de repechaje, culminando su participación en los lugares 14 y 16 respectivamente. En el caso de Leo Ramos, se fue en la jornada 4 tras sumar apenas 2 empates y 2 derrotas. Pues ya le termina saliendo barato al equipo de Querétaro. El uruguayo dirigió 15 partidos a los Gallos Blancos, obteniendo apenas 3 triunfos, 7 derrotas y 5 empates, por lo que la directiva queretana decidió terminar su ciclo y con ello contratar a Hernán Cristante, quien dicho sea de paso, no venía de sumar buenos números con Toluca apenas en el semestre pasado. Honrado de estar con ustedes, honrado de poder participar. De los 13 partidos que ha dirigido al momento el exportero de Toluca, suma ya 3 victorias, 6 empates y 4 derrotas, números que no le alcanzaron para meterse dentro de los 12 primeros, pero al menos evitó una de las 3 multas económicas. Leo se fue de los Gallos despotricando y teniendo como pretexto el plantel de tercera, como él mismo lo dijo. Normalmente siempre traen jugadores de otros equipos que son, comillas, el sobrante que tienen. Y Querétaro viene hace tiempo teniendo esa misma manera, ¿no? Entonces, siempre se lo decía a los dirigentes, si vos querés pelear algo, como mínimo estar en mitad de tabla, no te digo de ser primero ni ser campeón. Tenés que invertir. Tenés que invertir. Obvio. O sea, no es imposible, vos podés armar un buen equipo si lo que traes es la tercera opción de otro equipo. Claro, esa es la realidad. Claro. Por su parte, el proceso de Pedro Caixinha fue un rotundo fracaso en lo que fue su segunda etapa con los laguneros. El portugués apenas pudo dirigir 6 jornadas del torneo mexicano, en las que no pudo ganar, pues apenas sumó 2 empates y 4 derrotas, aunque su cese se debió más a la eliminación que sufrió en la Conca Champions a manos del Montreal de Canadá. Señoras y señores, fracaso para Santos Laguna. Ha quedado eliminado de manos de Montreal, el equipo canadiense de la MLS. Su lugar fue tomado por Eduardo Fentanés, quien venía siendo un auxiliar institucional del club desde el proceso de Guillermo Almada, y desde que inició, todos fuimos testigos de cómo cambió Santos Laguna. Pelota para Medina, derechazo de Medina, ¡gol! La inercia positiva de Santos tras la salida de Caixinha fue tal que llegaron a sumar 3 victorias en sus primeros 4 juegos bajo las órdenes de Fentanés. La salida del portugués estaba claro que se debió al mal grupo y la poca confianza que transmitió en sus jugadores, y el mejor ejemplo fue verlo culpando a los jugadores de sus derrotas. Tienes goles encajados de dibujo animado, o sea, creo que ese gol que hace el 2-0 justo terminando el primer tiempo es un gol que no puede pasar en el fútbol profesional. Muchos culparon más a la directiva por la mala planeación que al mismo Pedro. Se dice que el estilo de entrenamiento europeo del portugués lo odiaban sus pupilos, pues es más exigente en cuanto a horarios de levantarse más temprano y trabajar más horas. Al final, tras el despido, los mismos jugadores fueron forzados a salir a dar disculpas por el mal momento. Ahora se fue un entrenador que siempre se portó bien con nosotros y somos los principales responsables por eso. No pudimos dar resultado a quien nos pedía. ¿Tú qué opinas? ¿Fueron sinceros? Javier Aguirre, y en el caso del Vasco, lo que se esperaba que fuera el bombazo más mediático en los banquillos mexicanos, terminó siendo un fiasco para todos, luego de haber conseguido su único éxito con Monterrey en octubre del año pasado, ganando la CONCACAF. El arranque de este 2022 fue una auténtica pesadilla para Aguirre, pues el mal inicio del torneo se dinamitó aún más con el papelón en el Mundial de Clubes. La situación cuando regresaron a México no fue mejor, pues sus siguientes 2 partidos los perdieron ante Puebla y San Luis. Ahí está el
silbatazo final. ¡Qué victoria! ¡Qué gran victoria por parte de Atlético de San Luis! Con una presión agresiva por parte de los aficionados, con un proyecto que se iba cayendo a pedazos y un Javier Aguirre súper apático. Aseverar algo que es difícil de entender. Monterrey ha venido 5 veces, no ha ganado nunca y queríamos hacerlo. Sabíamos que iba a ser difícil, ¿no? Nunca lo había hecho Monterrey, no, sigue sin hacerlo. Ojalá nos toque otra vez. La directiva regiomontana decidió darle las gracias a Javier tras terminar el encuentro de la jornada 7. Se va el Vasco en su cuenta de Twitter, Rayados. Dice: informamos que Javier Aguirre deja la dirección técnica del primer equipo de Rayados a partir de este sábado. La respuesta para la pandilla era traer a su último héroe, aquel que les dio años de gloria, Víctor Manuel Vucetich, y las cosas pintaban inmejorables, pues llegaron a sumar 8 partidos sin conocer la derrota. 3-1 lo gana Monterrey, anotación de Poncho González. Tuvieron que disputar un repechaje en el que fueron eliminados a manos del Atlético San Luis. San Luis, merecidamente, con una gran reacción en el segundo tiempo, está en cuartos de final. Sí, señor, se lo merece San Luis. Pese al fracaso que representó para Monterrey no meterse a la liguilla, teniendo la nómina que tienen, la verdad es que la mejoría fue evidente de lo que se venía haciendo con el Vasco. De si hubo tendida de cama, es difícil asegurarlo, pues por momentos se le vio al grupo muy unido al Javier Aguirre. El entrenador al final regresó a Europa y se quedó evidenciado donde al parecer la Liga MX le quedó grande. Yo ahí empecé a entender la fragilidad del cargo, ¿no? Y ya el colofón de la historia fue en casa, que perdimos un partido con San Luis que en teoría debemos de haber ganado y salí. Santiago Solari. Se fue despedido en la jornada 8 tras uno de los peores arranques de torneos en la historia de las Águilas. Siéntete orgulloso, Santiago Solari, siéntete orgulloso porque tienes el peor arranque con América en 64 años. El América estaba en el último lugar general gracias a haber sufrido 4 derrotas, 3 empates y apenas una victoria, contrastado completamente con el récord de puntos conseguidos un año atrás. Y los títulos no llegaron, 3 campeonatos disputados y 3 dolorosas eliminaciones. Comenzaron la caída del solarismo y la lluvia de críticas no solo a él, sino al mismo Santiago Baños, que fueron tan fuertes que la polémica embarró hasta los mismos de TUDN, con el comentarista Paco Villa y Perro Bermúdez. De veras, en todo el planeta no hay un extremo derecho como es que de veras, o no tienen lana o la directiva no funciona, me queda muy claro, pero no conseguir un volante extremo es increíble, ¿no? No funciona Baños, ¿verdad? La transmisión hubiera pasado desapercibida si no fuera porque Televisa los obligó a pedir disculpas en sus redes. Todo este cúmulo de situaciones hicieron el entorno de Cuapa pesado y sin salida, así que Solari fue despedido. Se acabó el proyecto. Solari y su cuerpo técnico estaban fuera. Una vez tomada la decisión de correr a Santiago, la directiva americanista puso como interino a Fernando Ortiz, en lo que se sacaban de la manga un plan B, y a decir verdad en su primer partido no se vio un gran cambio, pues incluso perdieron ante Monterrey. Segundo tiempo, en el arranque del segundo tiempo, el disparo, ¡gol! ¡Gol! Sin embargo, no tardó mucho el Tano en imprimir su estilo y convencer a los jugadores, y a partir de la jornada 11, todo cambió en el América. Con una goleada de 3-0 ante Toluca, comenzó una seguidilla de partidos ganados que llegó a la cifra de 6, siendo quizá la más importante, la última de esta buena racha, ante los Tigres en el Volcán. Viene Diego, hace la faena, saca el tiro, Diego, ¡gol! La tendida de cama fue tan obvia que en cuanto el argentino dejó el banquillo, se comenzaron a destapar las actitudes del entrenador que tenía hartos a los jugadores. Era de poca charla, de poco saludo, de pocos detalles de educación y de clase con la gente que normalmente estaba dentro de las Águilas del América y con desplantes que ya tenía hartos, por supuesto, a los jugadores. Es decir, todas estas verdades saltan que debieron haber saltado antes. En una columna de Carlos Arizpe filtró una declaración anónima desde el mismo nido que detalla la situación. Santiago era un mamón insoportable que nos veía menos. Nunca hubo una gran relación. No se rebajaba a estar ni a hablar con nosotros. Había barrera entre él y los jugadores. Entiendo lo que quieres escribir y es bueno, pero nosotros nos cansamos de tener a alguien que nos veía hacia abajo. Más a eso porque él no tiene la confianza de acercarse al jugador
Y sí, Santiago es un tipo un poco más introvertido, que no tenía tanta relación, por decirlo, tan directa con el jugador, ¿no? Entonces, pero son diferentes formas de ser. Coincidencia que luego de su salida el equipo marchara de maravilla es difícil creer. Entonces te dejo a ti la conclusión. ¿Era en realidad un mal entrenador y no sabía usar a sus jugadores en las situaciones importantes, o de verdad hubo un común acuerdo entre jugadores de no dar el máximo para que su trabajo en Cuapa terminara? No hay que buscar tampoco culpables, porque al final todos repartimos en alguna proporción la responsabilidad. Beñat San José, la jornada 8, no solo dejó el despido de Solari, pues Beñat San José también fue destituido de su cargo. El estratega español dejó al Mazatlán FC tras 25 partidos dirigidos, en los que ganó 7, empató 6 y perdió 12. Su cese se dio luego del 0-0 ante Necaxa. Su reemplazo fue un viejo conocido de nuestro balompié, Gabriel Caballero, y para el momento en el que el naturalizado tomó el proyecto de Mazatlán, el equipo estaba en puestos de multa. Era de los últimos lugares de la tabla y para colmo, jamás en su corta historia habían calificado siquiera el repechaje. Marquito, acá viene Fabián, Marquito, al fondo Anthony. Además de que dejó al equipo fuera de puestos de multa económica, su gestión al momento ha sido maravillosa, y lejos de pensar en este punto específico en que los jugadores mazatlecos le tendieron la cama a Beñat, más bien parece que fue Gabriel Caballero quien impulsó a la plantilla y sacó lo mejor de ellos. Bueno, pues ahí está el Mazatlán, por lo menos de entrada se salvó de la plata. 33 millones de pesos. Un triunfo de 33 millones de pesos, doctor. Dice facilito, ¿no? Claro. Marcelo Michel Leaño. La gestión de Leaño frente a Chivas fue a todas luces una de las más golpeadas mediáticamente, y no es para menos. Era claro que su proceso fue una mafufada de Amauri, y la improvisación tan cínica no estaba bien vista en un equipo grande como Chivas. Y eso lo estamos haciendo de la mano de Marcelo Michel Leaño, y seguiremos con él. A eso, agrégale que la persona de Leaño en sí no era muy carismática que digamos. Por supuesto que sus declaraciones no aportaban a su carisma. ¿En qué voy a ser el mejor entrenador del país? Voy a ganar todo en México, me voy a España, voy a ganar todo, voy a Inglaterra, también voy a ganar todo, y después voy a regresar a la selección mexicana a ganar el mundial. La realidad es que los números no respaldaban para nada el proyecto que presumía Peláez, pues de los 22 partidos que pudo dirigir el denominado Muriño de Zapopan, solo pudo ganar 5, empató 9 y perdió 8, aunque el partido que acabó con el leañismo fue aquella derrota de 3-1 ante los Rayados en la cancha del Akron. Mario, lo que dice el comunicado, después de los resultados desafortunados del equipo, se toma la determinación de concluir el proceso con Marcelo Michel Leaño. Terminado el proceso de Leaño con Chivas y fuera de puestos de repechaje, el pronóstico era muy reservado para el final de temporada. Sin embargo, nadie se esperaba el resurgir que tendría el rebaño de la mano de su técnico interino, Ricardo Cadena. ¡De Chivas! El cambio en el rebaño fue tan impresionante que el equipo ligó 4 victorias consecutivas y le permitieron meterse al repechaje, donde se verían la cara con Pumas, dando un golpe de autoridad para meterse a la liguilla del fútbol mexicano. Ya está el resultado. Quinta victoria consecutiva para el rebaño, está en la liguilla, jugará contra el campeón. Pese a la eliminación y la manera en la que Chivas terminó el torneo, era poco esperada, incluso por sus propios aficionados. Y quién sabe, aunque el mérito es del señor Cadena, es más que evidente que la actual plantilla del rebaño no quería a su anterior entrenador. Ya los jugadores ya se aburrían de él. Ya me han platicado, ahora que fui a Guadalajara la semana pasada, me platicaban que se aburrían tanto que ya empezaban a echarle carrilla a ellos, ya había perdido autoridad, porque les decían, ok, profe, su explicación está muy padre, ya la entendimos bien, pero háganos un favor, ahí le va la pelota, díganos usted cómo hacemos el pase largo de lado a lado, díganos. Pues para darse cuenta que no les sabía pegar a la pelota, ¿no? Y para echarle carrilla con eso. O sea, cuando un técnico ya pierde la autoridad de esa manera, pues ya el grupo no te cree. El cambio y estilo de juego no fue lo único. El resurgir de jugadores que parecían ya olvidados por el rebaño tuvieron su segundo aire. Con Leaño, Alexis Vega ya no se veía en Chivas. Hoy ya tiene un nuevo contrato y es en teoría el mejor jugador del rebaño. Es entonces cuando llama la atención el rendimiento de ciertos jugadores que nos hacen pensar que tal vez dejaron de dar ese 100% y convertirlo en un 50% para que los mismos resultados se deshicieran del que era en ese momento su actual jefe. Es entonces que entra la reflexión. ¿Hasta dónde está el poder del jugador? ¿Hasta dónde puede ser culpa de un técnico el accionar? ¿Y por qué generalmente siempre son los primeros en sufrir las consecuencias? ¿Es la urgencia por tener resultados la razón principal de técnicos despedidos? Al no existir
el descenso en la Liga MX, al haber eliminado el torneo de Copa, creo que la inmediatez de ganar en la Liga es más evidente que antes. ¿Qué pasa si en lugar de dar preferencia al jugador, se la dan al técnico y al primer indicio de tendida de cama, estos fueran recortados? ¿Jugarían como debe ser siempre? En ocasiones le funciona, ahora no fue el caso y de ahí se... ¡Acá está el gol de Pachuca! Dime lo que opinas. ¿Cuál de todos estos crees que les tendieron la cama? Déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok, dale like a la fanpage oficial en Facebook y únete a la secta Vocirena 3.0. Comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.